Buenas, buena gente, con un video más. Y como se darán cuenta, pues volvemos de nuevo a Periscope. Por lo menos me llamó la atención. ¿Y por qué dejé pues la plataforma por un tiempo? Eso se debe a que tenía fallas en la tableta, o sea, ya no me funcionaba la tableta en donde yo hacía las transmisiones antes y no tenía un teléfono ni una calidad de internet la cual pudiera hacer que las transmisiones fueran prósperas. Entonces, pues claramente se dañaba o no se daba como un avance y veía yo como que la calidad de ciertos temas, por ejemplo el de filosofía y esas cuestiones, no llamaba mucho la atención. Entonces, pues tomé la decisión de dejar Periscope por un tiempo y cambiar un poco la plataforma. De hecho, me fui más hacia YouTube. Estoy haciendo muchos videos de YouTube hablando de temas de economía, temas de política internacional, temas de derecho internacional y aprovechando pues de que ya casi termino en lo que sería la licenciatura en diplomacia y casi todos estos temas pues ya se han tocado, se han discutido de alguna forma. Entonces yo más que ahora darles noticias sobre lo que pasa en el mundo, pues lo que me voy a dedicar es como a dar criterios, opiniones y también a ver el diálogo. Porque en el fondo lo que pasa, hola, lo que pasa es que ya uno llega a un momento en donde uno puede construir y uno puede decir qué está haciendo bien o qué está haciendo mal un país, una nación, una organización, una empresa, un ciudadano como tal, una figura civil, un presidente, un jerarca, lo que sea, y puede tener voz y voto. Entonces, eso es quizás a donde quería meter más el tema de Periscope. O sea, Periscope se va a convertir ahora pues en en una plataforma donde voy a dar mis comentarios, mis opiniones, donde voy a hablar y cuestionar a mi gobierno, a los gobiernos en el exterior, donde los temas van a ser libres. Ya no voy a dedicarle a dar una línea establecida, sino que pues si quieren que hablemos de Brasil, vamos a hablar de Brasil, si hablamos de Venezuela, hablamos de Venezuela, si hablamos de México, hablamos de México, de Medio Oriente, pues perfecto, porque bien que mal, pues yo en la cuenta de Twitter paso constantemente pues dando favoritos y dando retweets y comentando un montón de noticias que pasan en el mundo. Entonces, básicamente, si me siguen en la cuenta de Twitter que tiene el mismo arroba OscarJ06CH, que es el mismo que tengo aquí en Periscope, pues van a saber lo que pasa en el mundo. O sea, me voy a tratar de dedicar a eso, a estarles informando con diferentes medios, porque yo soy una persona que cree mucho en que el problema que hay en el mundo es la falta de información y pues los medios internacionales son necesarios, son muy necesarios para no parcializar la historia, ¿verdad? Para tener diferentes líneas, para tener la línea pues opositora, la línea pro gobierno, la línea extranjera desde cierta posición, desde cierta postura. Por ejemplo, por darles un caso, la situación de Venezuela. Ahorita se dieron elecciones, ganó Nicolás Maduro, tuvimos este grupo de Lima, la Alianza de Lima, que son 14 estados, más unos cuantos ahí agregados, y la comunidad europea, que se mostró desfavorable con la elección de Nicolás Maduro. Dicen de que las elecciones fueron un fraude. Pero luego tenemos la posición internacional de ciertos países de Medio Oriente, de países de África, de países del Caribe, pues casos especiales como Nicaragua o Ecuador. Bueno, Nicaragua no tanto por la situación que tiene ahora, pero por ejemplo como Ecuador, como El Salvador, como Bolivia, que sí se vieron favorables pues con la decisión del señor Maduro y también pues países potencia como China o Rusia. Entonces, pues podemos ver de que aquí al final de cuentas todo es mediático. O sea, eh, ¿cuál es mi criterio? Bueno, uno sí tiene que tener el favor internacional, no digo que no, pero cuando los vecinos que tenés alrededor te están diciendo que algo estás haciendo mal, es porque algo tenés que modificar, más allá de la ideología que tengas, si es izquierda o derecha, si sos socialista o sos liberal, lo que sí tenés que tener como criterio base es el hecho de cómo está el país y cómo se está desarrollando. Y se sabe que por desgracia Venezuela está teniendo una crisis económica seria. O sea, no es algo que se esté inventando, es que en serio se están dando datos, se están dando ciertos
números y la situación se puede evidenciar en que a nivel político y a nivel social hay un gran abstencionismo en estas elecciones. Un 48% de la gente votó. Y esto según la cifra oficial del gobierno, ni siquiera estoy sacando la cifra que da la oposición, que es un 18%. Agarremos la del gobierno, 48%. O sea, cuando a usted dicen que el 48% de la población fue la que fue a votar, algo está saliendo mal. Más allá de si seas defensor del chavismo o no, algo está saliendo mal. Algo no está cuajando en el país, se está dando una división seria, la economía puede que esté fallando, eh, estás perdiendo el apoyo de la oposición y eso te afecta, eso afecta. Hay algo que se llama el riesgo país y en el riesgo país, a nivel económico, ningún país va a querer invertir con vos si vos no tenés facultades políticas, económicas, sociales o internacionales que te den esa garantía. Y por desgracia, en Venezuela se están dando esas situaciones. Y afecta más cuando es con los vecinos, porque al final de cuentas el vecino es el que te va a cargar toda la vida, el vecino es el que te va a ver, el que se tiene que comer en parte los problemas que tenés vos. Entonces, muy bonito, por ejemplo, que China y Rusia defiendan desde afuera, pero los vecinos, ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Surinam? ¿Qué pasa con Guyana? ¿Qué pasa con Costa Rica, con Panamá, con los que están cercanos? ¿Con Argentina, con Brasil? O sea, me explico, es una situación en donde más allá de la ideología política vos tenés que ver qué está pasando, qué está influyendo en el área. Lo mismo con Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua? O sea, en Nicaragua ya la gente se hartó del gobierno. Los jóvenes principalmente se cansaron del gobierno. Y entonces estamos en una situación en donde ya no tiene nada que ver si es sandinista o no. Porque inclusive los mismos sandinistas están en contra del gobierno. Que se supone que el gobierno era toda esta base del Frente Sandinista de Liberación Nacional, gobernado por Daniel Ortega, que era el líder máximo de la revolución sandinista. Y al final pues se da una gran traición. O sea, se considera que hay una gran traición que tiene que ver con el clientelismo, que tiene que ver con control de medios de producción, con control privado de ciertas compañías de televisión. Hay otras que no, que se han revelado, como 100% Noticias. Eh, entonces, al final, vean que esto no tiene nada que ver con ideologías, esto tiene que ver con cómo posicionar vos la política de un país. Y, y entonces, por ejemplo, Daniel Ortega para mí no es un socialista. De hecho, Daniel Ortega para mí no es ni siquiera izquierda. Daniel Ortega es una especie como de populismo controlado con medios privados. Entonces, al final vos vendes una imagen falsa de algo que no crees y lo estás estableciendo en todo el sistema. Y hay mucha gente que ha criticado eso en la base del socialismo del siglo XXI, en el socialismo centroamericano, en el socialismo suramericano, que al final no es ni siquiera socialismo, lo que están es creando una base pues que es considerada populista, que es considerada que solo busca pues generar una dependencia de la clase trabajadora, pero sin generar un avance económico. Y entonces ahí pues por desgracia no hay un desarrollo. Entonces aquí pues, y eso ni siquiera lo podemos justificar solamente con el socialismo. Véanlo por ejemplo en Guatemala, véanlo en Honduras, en nuestro país, en Costa Rica, pues la situación no es que esté bien, porque por desgracia también estamos teniendo una crisis seria en donde si no mejoramos el tema fiscal, pues el país va a quedar en una crisis similar o hasta peor a algunos de los países de Latinoamérica, similar tal vez a como lo de Argentina o a lo que está pasando, no tanto como lo que está pasando en Venezuela, pero sí estaríamos en esos números si no empezamos a hacer cambios serios, porque el Estado está sobrecargado y si el Estado está sobrecargado, pues es muy difícil generar viabilidad de inversión, de atracción económica, de, de mayor exportación, o sea, también ese es un punto muy importante, porque hay que seguir muchos medios de comunicación, porque hay que tratar de expandirse, porque hay que buscar ver diferentes realidades del mundo, porque así vamos a generar más actores, vamos a generar más conciencia. Por ejemplo, ahora que estoy viendo la situación de Irán, que es un caso muy importante, la situación de Irán, Estados Unidos se quiere salir del acuerdo nuclear iraní. Los países europeos son favorables a Irán, de hecho quieren respaldarlo en que se mantenga. Los iraníes dicen es que si Estados Unidos se va, ¿para qué vamos a mantener el programa? Pero los países europeos tienen relaciones con Irán, entonces eso no quiere decir que vayan a perder sus vínculos diplomáticos o sus vínculos comerciales. Lo que sucede
es que si los países no son conscientes de lo que está pasando, se van a ir de la posición de alguno de los dos lados, en vez de buscar un punto intermedio. Para mí Europa es quizás la región que mejor desarrolla la política internacional y la cuestión de los medios. Porque Europa te da una percepción completa de lo que pasa en el mundo. No te da una visión de izquierda o derecha, tal vez porque están en el centro del mundo, literalmente. Pero, pero te da una visión, un posicionamiento en donde te cuestiona. Yo, por ejemplo, a DW, a AFP, a... Bueno, el país todavía es más cuestionable, pero estos medios, por lo menos DW y AFP, uno es francés y el otro es alemán, a mí me convencen mucho. The Independent, que es británico, BBC inclusive con sus cuestionamientos de todo, pero estos medios te explican todo tan bien, tan claro, que te dan una línea, pues, o sea, desde la posición favorable hasta la posición contraria. No te dicen la noticia, pues como lo hace tal vez un Fox News, un CNN, un Telesur, un RT, que sí se nota pues que hay un sesgo, que pues todos los medios tienen intereses, pero por lo menos yo en DW y en AFP, como veo que me dan noticias de otros países, ellos buscan evitar meter ese sesgo. O sea, lo buscan como apaciguar. No quiere decir de que no lo tengan, porque todos los medios tienen un interés. No, por ejemplo, yo puedo preocuparme más por lo que pasa en Irak y habrá otra persona que se preocupe más por lo que pasa en Sudán del Sur. O, o por la crisis o por el imperialismo de Estados Unidos, o por el dominio ruso en Medio Oriente, por decir algo. Eh, pero sí es importante como ver diferentes caras. Yo creo que eso es importante. Por eso yo siempre les he dicho, sigan muchos medios. Yo siempre trato de recomendar algunos. Yo les recomiendo, pues ya les dije algunos, DW, AFP, que es la agencia francesa Press, The Associated Press, que es estadounidense, pues Telesur, Hispan TV, RT, Sputnik Mundo, Al Jazeera, Al Arabiya, que es de Arabia Saudita, Al Mayadén, que creo que es de Egipto, si no me equivoco, El País, ABC, NBC, BBC, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Reuters me parece muy bueno, más la versión en Latinoamérica que es importantísima. Eh, CNN, o sea, creo que más allá de si me gusten o no los medios, lo importante es que haya muchos, que haya mucha variedad, porque con esa variedad usted puede dar un criterio, puede expandirse, que ese es el problema que hay muchas veces en los países de América Latina. América Latina, o todos se vuelven radicales hacia un lado, o todos se vuelven radicales hacia el otro, y entonces no generamos orden, no generamos líneas, o dependemos excesivamente de Estados Unidos, o nos volvemos completamente rivales acérrimos a todo lo que haga Estados Unidos, y es que ninguna de las dos posiciones es correcta. Ninguna de las dos posiciones es correcta. ¿Por qué mucha gente desconoce el tema de Medio Oriente? Yo veía, por ejemplo, un día de estos, un economista que admiro mucho de Costa Rica, que se llama Daniel Sucher Sommer, decir que Al Qaeda era financiado por Irán. O sea, es que es contradictorio. No puedes decir que Al Qaeda financia a Irán porque Al Qaeda es una organización, primero que todo, wahabista, wahhabi, y segundo, una organización que quizás si lo primero que quiere hacer, además de eliminar a Israel, es eliminar a Irán. Porque ellos lo que quieren es imponer su tendencia que es el sunismo radical. O sea, en el Islam existen dos ramas, el sunismo y el chiismo. Entonces, los sunitas, pues ellos son un poco más moderados, los chiitas son un poco más conservadores, pero nunca voy a creer yo que, por ejemplo, los wahhabis, que son tal vez la rama más radical del sunismo, vayan a querer apoyar a Irán o Irán vaya a querer apoyarlos. Todavía que apoyen a Hezbollah sí es viable, pero es que Hezbollah es una organización política. Hezbollah ya no es esa guerrilla que en algún momento fue hasta considerada terrorista por lo que le hizo Israel durante un tiempo. O sea, ya Hezbollah hoy es un partido político y de hecho ganó las elecciones legislativas en el Líbano, porque Hezbollah es del Líbano y ellos sí son chiitas. Ahí todavía te lo justifico, pero que vos me digas que con Hamas, que con Al Qaeda, que con... ¿Cuál fue el otro que mencionó? Hamas, Al Qaeda, con los talibanes, o sea, a Irán no le conviene, más que nada porque el vecino que tiene a la par es Afganistán. O sea, Irán no va a querer financiar nada que le genere más conflictos. Y el mismo grupo Wahhabi, pues se dice que es financiado económicamente por Arabia Saudita.
Entonces Arabia Saudita es el gran rival de Irán, no tiene sentido que lo apoye. Y también pues el hecho de que se lo le decía la frase en árabe, pero es que los iraníes no hablan árabe, hablan farsi, o sea, persa. Entonces, esas ignorancias, como por ejemplo decir que, que todos los árabes son radicales, que todos los países musulmanes son radicales, el ignorar dónde queda Yemen, dónde queda Irán, dónde queda Arabia Saudita, el no entender por qué se da la situación de Siria e Irak, por qué está pasando lo que pasa en Venezuela, por qué en África hay tanta crisis económica, por qué hay tantas dictaduras en algunos casos, eh, qué está pasando, por ejemplo, con Boko Haram, ya nadie sabe qué ha pasado con Boko Haram, qué ha pasado con otras organizaciones, por ejemplo, en Somalia, ya no se habla mucho de Somalia o de Sudán del Sur, y ahí, por desgracia, también hay organizaciones terroristas peligrosas. Eh, También qué está pasando, por ejemplo, en las partes de, de Europa del Este, ahora que otra vez parece que en Chechenia se están dando atentados, se están dando situaciones pues de peligro. Recordemos de que Chechenia hubo un tiempo en donde había, había una gran tensión con Rusia, querían su independencia, luego no la lograron y luego llegaron organizaciones radicales pues a establecerse ahí y a poner un desorden completo. Y eso preocupa porque vamos para un mundial, ¿verdad? Vamos para el mundial de fútbol, eh, Rusia 2018, y esto es peligroso. O sea, puede generar un desorden. Entonces, más que nada sería eso lo que quería pues mencionarles ahora. Eh, Como les decía anteriormente, yo ahora los videos o las transmisiones no van a ser tanto pues de ¿cómo se llama? De darles de un tema, sino más bien de oír criterios, de oír posiciones. Yo voy a dar también mi criterio y mi posición con respecto a ciertos asuntos. Eh, Tengo un canal de YouTube, siempre se los he mencionado, se llama Lunático Internacionalista. Ahí pues hablo de ciertos temas en específico, doy como un énfasis extra a libros, a, a ciertas interrogantes que a veces no entendemos, eh, a temas de economía internacional, o por lo menos de finanzas al menos. También pues a veces biografías de personajes, a veces opiniones de lo que pasa en el mundo, eh, percepciones tal vez de ciertos asuntos y, y creo que con eso pues podemos dar un criterio o una base tal vez fundamentada por el hecho de que ya casi saco una licenciatura, entonces no es cualquier persona la que te lo está diciendo, es alguien que pues ha estudiado el tema y que también apasiona, más allá del estudio, la pasión, porque la pasión es lo que en realidad te dice si vos sos bueno o no sos bueno en algo. Eh, y el dominio del tema, ¿verdad? No te voy a estar diciendo mentiras, porque si te paso diciendo solamente mentiras, pues me meto en un problema. Eh, pero el hecho de que existe un criterio o una validez para decir las cosas creo que es importante. Publicaba en Twitter de que probablemente Periscope también lo use para hacer transmisiones del mundial. No estoy completamente seguro. Tal vez haga alguna que otra transmisión de vez en cuando. Pero la voy a hacer a modo podcast. O sea, no voy a transmitir como tal todo el partido, sino algunas acciones específicas que pasen en este. Eh, no sé, por mencionarles. ¿Y tienes pensado estudiar una maestría? Pues sí, o sea, no todavía. Probablemente me tome un tiempo porque necesito, por una maestría es un precio muy alto, pero sí sería necesario. O sea, sí me gustaría tener una maestría, especializarme más en el tema diplomático, pues por supuesto, en política exterior. Hay una maestría especial, eh, entonces sería genial, pero sí sería interesante. Y ya con eso, pues uno podría crear un criterio más amplio, más base. Eh, entonces es interesante. Y, y esas cosas, pues generan mucho incentivo. O sea, creo que eso es lo más valioso. Hay, hay cosas, pues, que uno siempre le agarran la gracia. Y que, hola, pues hasta doctorado. Doctorado sería muy antes, pero doctorado tendría que irme hasta al exterior, probablemente a México o a Chile.
en Estados Unidos hay escuelas del área de relaciones internacionales, pero, o sea, no quiero enfatizarme en una escuela en específico, porque las escuelas norteamericanas, la estadounidense por lo menos, pues ya ustedes saben por dónde va la línea. Es una línea muy realista. Y yo, pues, de las corrientes de las relaciones internacionales, yo creo más como en la interdependencia, o sea, que todos podemos tener una colectividad en asuntos económicos, en asuntos políticos, en asuntos sociales, culturales, y no necesariamente una línea de imposición, que ese es el problema que tiene Rusia, que tiene Estados Unidos, que tienen los países europeos. Bueno, los europeos no, los europeos sí son países que buscan una interacción, más bien como Estados Unidos o Rusia, que quieren imponer, o sea, a veces imponer líneas, y eso es preocupante a veces. Entonces, pues yo soy de otra posición. Entonces me iría más como a México o a Chile. Creo que son las áreas más importantes donde hay una escuela muy estructurada de relaciones internacionales y donde sí podría sacarme un doctorado si se pudiera. Y bien que mal, pues todavía tengo poca edad, entonces creo que eso me da ese impulso. Em, Otra cosa es que también, pues, o sea, yo soy una persona abierta al diálogo y hablar de temas de política, pero no necesariamente tiene que ser política, también yo puedo hablar de temas de historia, de filosofía, de, de áreas pues sociales y de diferentes criterios que crea que puedan ser utilizados para analizar el mundo. Porque al final la gente cree que todo esto es nada más por el presente, pero no, o sea, casi que todos los problemas que hay en la política tienen una historia y tienen un motivo por el que se originó. Y también hay pensadores, hay ideólogos, hay figuras que nos han utilizado, que nos han enseñado para que utilicemos a la hora, a la hora de entender la política. Un Karl Marx, un Adam Smith, un Milton Friedman, un Margaret Thatcher, Ronald Reagan, eh, Ayatollah Khomeini, y qué sé yo, un John Bernstein, eh, demás, o sea, creo que hay diferentes, Rosa Luxemburgo, o sea, hay diferentes figuras políticas que tienen su criterio. Y también entender pues las diferentes variantes, porque no es lo mismo, siempre pongo este ejemplo, pero no es lo mismo el socialismo de Medio Oriente al socialismo de Sudamérica, o al mismo socialismo de Centroamérica, o al socialismo soviético, o sea, todos tienen unas variantes interesantes que cambian completamente la línea y la posición. Entonces, eh, eso, eso es genial, o sea, creo que incentiva mucho. También tengo que darles pues de eh, el tema de Costa Rica, los socialismos europeos, claro, porque por ejemplo el socialismo europeo es bastante interesante, digamos. No es un modelo completamente, ¿cómo les explico? No es un modelo completamente radical, es un modelo que tiene sus reformas y ha sido más hacia la línea liberal y al ser a la línea liberal pues es magnífico. Sí, podría ser un ejemplo. O inclusive la nueva línea de los países como Francia, en donde, en donde la línea principal está em, yo siempre he sido tolerante, por cierto, ahora que toco el tema, no pensé que iba a pasar, pero yo soy muy tolerante cuando es conmigo. De hecho, a mí no me molesta. Eso es lo que tiene un diplomático. Un diplomático se puede callar y aguantar ciertas cosas porque es hábil. Pero cuando es con otras personas, a mí sí me molesta. Entonces yo sí actúo de esa forma. Pero de ahí en adelante. Como les mencionaba, el socialismo europeo tiene unas variantes. Es bastante interesante. Y es que eso genera pues un orden o una línea pues curioso. Tiene el liberalismo social y también en parte el liberalismo económico. Y entonces es una corriente que no se podría aplicar ni siquiera como socialismo en América Latina. Algunos llamarían que es una socialdemocracia, llamarían que es una tercera vía, eh, pero es un modelo interesante, o sea, es un modelo muy interesante, entonces, pues, genial, o sea.
Yo creo que el socialismo europeo es quizás la mejor muestra de cómo debería haberse manejado la izquierda en el mundo. Y, y eso pues genial. O sea, Medio Oriente, por ejemplo, el socialismo de Medio Oriente es considerado ultraderecha. Socialismo de Medio Oriente porque su base es un proteccionismo tan exagerado, las empresas, todo queda en control del nacionalismo y, y el Estado casi que lo dirige todo. Por ejemplo, en Irak, cuando estaba Saddam Hussein, en, en Siria, cuando estaba, bueno, todavía está, pero digamos la familia al-Assad, Hafez al-Assad y Bashar al-Assad. Luego podría tocarse el caso de Irán, que en Irán estaba el ayatollah Khomeini y ahora luego el ayatollah Ali Khamenei. Y, y así pues genial, o sea, creo que los países de Medio Oriente tienen una línea muy interesante, es un socialismo más radical. Luego tenemos tal vez un socialismo como el de Sudamérica, que ya tiene sus variantes, viene más como una función de integración, mucho tiene que ver con los ideales de Bolívar, con los ideales pues de un socialismo. Ah, bueno, dice el socialismo mexicano, muy buen punto, el de Andrés Manuel López Obrador. Ese es un socialismo que me parece muy avanzado, muy interesante. De hecho, yo creo mucho en que si hay un país que merece el cambio hacia la izquierda, y creo que es el momento tal vez para probar, más allá de si funciona o no, es México. Porque México tiene toda la ganancia económica del mundo, tiene un gran crecimiento económico, pero no tiene una buena distribución. Y yo creo que ahí es porque el gobierno ha sido manejado bajo un clientelismo. Clientelismo del PAN o clientelismo del PRI. Más que nada del PRI, diría yo. Pero, pero podría dársele ese cambio. Entonces, el modelo del socialismo mexicano, pues me parece muy interesante. Hay gente que dice que lo que está pasando es que se está invirtiendo el sistema y que el socialismo que antes dominaba Suramérica ahora se está yendo a Norteamérica y Centroamérica. Entonces, la corriente a la izquierda está llegando hacia la parte norte y la corriente liberal o económica, como quieran llamarla, hacia el sur. Y creo que es cierto, o sea, más allá de lo que pasa en Venezuela, pues es una burbuja o una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar. Y si Maduro no hace los cambios, alguien los irá a hacer. Entonces, creo que ahí pues Venezuela y cualquier país suramericano pues deberá hacer sus reformas. Argentina tiene un gobierno de derecha, no digo que no, pero recordemos de que muchos de los cambios tenían que irse impulsados por gobiernos de la familia Kirchner y la familia Kirchner no los quiso hacer. No quiere decir de que los cambios del Fondo Monetario fueran a ser buenos, pero sí que iban a influir un poco en la cuestión económica. Ese es un secreto, ahora ya que se fueron, ese es un secreto que se tiene que aplicar. O sea, si ustedes dejan que las personas les pasen por encima, pues ustedes no van a darse la validez y no van a darse el respeto. La gente que bloquea, para mí, o sea, yo no, yo solamente bloqueo en casos de insultos hacia otra persona, pero es un consejo de vida porque ustedes dejan que las personas los pasen humillando, entonces ellos van a ganarse la gran gracia y eso no sirve para nada. Porque troles hay en el mundo, en todo lado, en política, en economía, en la vida personal, en todo. Entonces, pues ese es un secreto. O sea, no hay que dejarse llevar por esas cosas. Hay muchos problemas, como para estar pensando en eso. Y entonces, pues más que nada sería eso. Vamos a volver, vamos a volver. Voy a tratar de hacer transmisiones de vez en cuando sobre temas de política, sobre temas de sociedad, sobre temas de cultura. Y sí, es que eso siempre pasa. O sea, si uno les da mecato, les da cuerda, pues es probable que ellos vayan a seguir. Y ese es el truco. Y esa es la forma en la que uno puede acabar con cuestiones como el bullying, como el abuso, como demás cosas. Y es nada más no seguir dando cuerda. O sea, y así se han muerto los pensamientos más radicales del mundo al final. O sea, se ponen a ver por qué la sociedad hoy es tal vez, bueno, pese a los conflictos y todo, no es una sociedad tan agresiva ni tan peligrosa y casi que ahora no hay tanta tensión por un conflicto. Sí, porque los mismos países se han dado cuenta de que si siguen provocando, pues van a generar un desorden y un caos. Cuando lo ha intentado ciertos locos, y ustedes pueden poner el nombre del político que quieran,
no han podido lograrlo, porque la comunidad internacional ha creado una línea de personas intelectuales, de personas más conscientes, de personas más claras. ¿Que se están muriendo algunos? Sí, pero eso no quiere decir de que no haya otros que quieran dar su cambio, que quieran poner pues su pizca o su apoyo para afrontar o para pues ayudar mucho al sistema. Entonces, eso aplica para todo. O sea, aplica para todo. Y como les decía, pues van a volver las transmisiones, va a volver todo el tema que tiene que ver con política. No lo voy a hacer tan, o sea, no les voy a poner como un periodo o un tiempo, porque puede que como haga una transmisión hoy, puede que la haga en 2 semanas, un mes, o puede que haga tres, o puede que haga cuatro, puede que haga cinco, puede que haga diarias. O sea, no voy a ponerme un tiempo, porque si me pongo un tiempo sería engañarlos, y sería otra vez obligarme a planificar. Y yo quiero que las cosas salgan a la libre, salgan porque me nace, porque lo quiero hacer. Y ya no tengo una agenda o un guión que establecer, más que lo que ustedes quieran comentar, lo que ustedes quieran hablar y discutir conmigo que les interese. Entonces, pues voy a hacer esas transmisiones, las voy a utilizar para Periscope, porque creo que eso es importante, para Periscope, para YouTube, porque eso era algo que yo hacía mucho, grababa mis transmisiones de Periscope y las unía hacia YouTube, y así entonces pues la gente que me sigue en YouTube también tiene un criterio de lo que yo hago en Periscope, y entonces podemos hacer una conexión múltiple en diferentes áreas. Entonces creo que con eso terminaría. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron, inclusive a los trolls. Eh, y nada, o sea, nos vemos pronto, no sé cuándo, pero pronto. Y un gusto, como siempre. Entonces, pura vida.